Continuamos con el desarrollo del tema de biomembranas y ahora vamos a introducirnos en el ítem de la dinámica de los componentes de las membranas biológicas. En el video anterior ya conocimos generalidades, hablamos de las principales funciones y lo más importante, conocimos los componentes de las membranas biológicas. Ahora bien, vamos a ver cómo es que esos componentes trabajan y qué interacciones se establecen y qué acciones desarrollan justamente en las membranas. Ya habíamos planteado la idea de que las membranas son fluidas, en el sentido de que tienen flexibilidad y van a otorgar ciertas características a las células que están definiendo, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en una ameba, ya habíamos establecido que la misma podía moverse, que tiene una función de locomoción y que también puede emitir pseudópodos para alimentarse. Eso gracias a que la membrana tiene la capacidad de moverse y establecer justamente esas morfologías. También habíamos visto que los eritrocitos presentaban esa morfología típica de una célula plana con la región central bicóncava para favorecer justamente el pasaje de los gases para su unión con la hemoglobina, justamente debido a características propias de los fosfolípidos y las proteínas que integran estas células. De igual manera, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en algún organismo ciliado que va a tener un movimiento muy intensivo de sus cilios para la locomoción. Esto es algo que ustedes ya lo observaron al microscopio. Y eso también está permitido en alguna medida por las características de la fluidez de la membrana, ¿sí? Y otros tipos celulares también presentarán mucha flexibilidad en su membrana debido a justamente las características de los fosfolípidos y de las proteínas que los integran. Vamos a ver cuáles son los factores que determinan la fluidez de la membrana, ¿sí? Y recordemos que esta es una característica muy importante para que se lleven a cabo, como lo acabamos de ver, muchas funciones celulares. En este sentido, la fluidez depende de lo que podríamos llamar factores intrínsecos, es decir, factores que van a estar determinados por las propias características de los componentes de las membranas. Así, podemos mencionar, por ejemplo, al grado de insaturación o el grado de saturación de los ácidos grasos, la longitud de los ácidos grasos y la proporción de colesterol que encontremos en las membranas de células animales. Por otro lado, podemos mencionar a otro factor, pero que no depende estrictamente de la célula, sino que es un factor externo, un factor extrínseco, que es justamente la temperatura. Y vamos a ver cómo la célula, como justamente necesita regular la característica de su fluidez, va a poner en juego en distintas estrategias para contrarrestar o una extrema fluidez o una poca fluidez justamente gracias a que puede modificar el grado de saturación de los ácidos grasos, la longitud de los ácidos grasos o la presencia de colesterol en las membranas, ¿sí? Todo eso en función de la temperatura, que es el factor o la variable que la célula no puede controlar en sí, pero hará frente a ella justamente modificando estas otras características. Pero vamos a verlo. Hablemos primero del grado de saturación de los ácidos grasos. Ya habíamos analizado la estructura de los fosfolípidos y habíamos determinado que los mismos estaban integrados por una región hidrofílica polar, que es la que denominamos cabeza, y una región hidrofóbica apolar, que es la que está integrada justamente por las cadenas de ácidos grasos o colas hidrocarbonadas, que son justamente las que presentan la propiedad de poder ser totalmente lineales, es decir, una molécula totalmente saturada, o presentar quiebres en esa linealidad debido a la presencia de enlaces, de dobles enlaces carbono-carbono que justamente definen a una molécula insaturada, ¿sí?
La cantidad de dobles enlaces, perdón, la cantidad de dobles enlaces de los ácidos grasos es justamente lo que determina que la molécula esté saturada o insaturada. Cuanto más saturados estén los ácidos grasos que conforman las bicapas fosfolipídicas, mayor va a ser el empaquetamiento que ellos van a presentar. Y este mayor empaquetamiento se traduce en una menor fluidez de esa membrana biológica, ¿sí? Eso también se llama o lo conocemos como un incremento en la viscosidad. Es decir, a menor fluidez, más viscosa va a ser la membrana. Pasamos de un estado fluido a un estado más viscoso o de gel, ¿sí? ¿Y eso a qué se debe? Observemos simplemente lo que sucede con los fosfolípidos, con las colas de los fosfolípidos cuando estos están totalmente saturados y cuando presentan insaturación. Cuando están insaturados, esa configuración espacial que van a adquirir justamente las moléculas de ácidos grasos permite un espaciamiento entre un fosfolípido y el fosfolípido contiguo. Ahora, si esos ácidos grasos están totalmente saturados, se encuentran totalmente lineales y eso favorece la proximidad entre los fosfolípidos contiguos. Esto va a hacer que justamente los fosfolípidos saturados se encuentren más empaquetados, mientras que cuando hay eh, colas carbonadas insaturadas, ¿sí? Hay un mayor espaciamiento es decir, entendámoslo, por ejemplo, como que los fosfolípidos toman distancia uno de otro gracias a este espaciamiento que provoca estas cadenas hidrocarbonadas con dobles enlace carbono-carbono. Y nótense que podemos encontrar más de un doble enlace carbono-carbono en una misma molécula de ácido graso, ¿sí? En una misma cola. Esto lo podemos ver también acá en el mismo esquema, ¿sí? O sea, es otro esquema que representa la misma situación. Cuando las colas presentan justamente estos dobles enlaces, se encuentran más separados los fosfolípidos en sí que cuando están las moléculas totalmente lineales y eso hace que los fosfolípidos se agrupen, se empaqueten. En este sentido, perdemos fluidez, ¿sí? Versus con los ácidos grasos insaturados se gana fluidez. ¿Esto qué quiere decir? Que los fosfolípidos con ácidos grasos más insaturados son más fluidos y con ácidos grasos más saturados son menos fluidos o más viscosos. Otro factor que también está relacionado a su vez con el anterior, ya vamos a ver por qué, es la longitud justamente de los ácidos grasos. El largo de la cadena de los ácidos grasos de los fosfolípidos también determina o juega un rol en cuanto a la fluidez de las membranas. Cuanto más largos son los ácidos grasos, favorece esto un empaquetamiento y por ende una disminución en la fluidez o un incremento en la viscosidad, ¿sí? Pero a su vez, el largo de los ácidos grasos viene dado también por la presencia de los dobles enlaces carbono-carbono. Es decir, que aquí tenemos, por ejemplo, fosfolípidos que presentan ácidos grasos insaturados. Y cuando están insaturados, como hay quiebres y dobleces, podríamos decir flexiones en estas moléculas, estos ácidos grasos se encuentran acortados versus que cuando se encuentran totalmente lineales por ser ácidos grasos saturados, ¿sí? Adoptan una longitud, su longitud total, y eso provoca un incremento en la viscosidad, una disminución de la fluidez y por otro lado un incremento en el espesor de la bicapa fosfolipídica de las membranas, ¿sí? O sea que de alguna forma la longitud de los ácidos grasos está relacionada con el grado de saturación o de insaturación justamente de los ácidos grasos. El otro factor que caracteriza o que condiciona la fluidez es la proporción de colesterol que nosotros podemos encontrar en las membranas biológicas de las células animales. Es decir, la relación molar que existe entre colesterol
y los fosfolípidos que integran esas bicapas. Si la relación colesterol-fosfolípido es alta, es decir, encontramos mucha cantidad de colesterol en relación a la cantidad de fosfolípidos, la fluidez va a disminuir versus si la relación colesterol-fosfolípido es baja, es decir, si tenemos poca cantidad de colesterol en relación a la cantidad de fosfolípidos, la fluidez se verá favorecida o aumenta la fluidez, ¿sí? Recordemos que el colesterol presentaba una pequeña región polar y el resto de la molécula se insertaba entre los ácidos grasos debido a que era la región no polar del propio colesterol, ¿sí? El hecho de que los colesteroles puedan adoptar estas posiciones, fíjense, va a promover o a hacer que en pocas palabras o en definitiva los fosfolípidos se encuentren más próximos o más empaquetados entre sí, ¿sí? O sea que volvemos a tener el mismo efecto de empaquetamiento de fosfolípidos como el común denominador, digamos, de el hecho de lo que se determina o no la fluidez de las bicapas fosfolipídicas. Estos factores entran a jugar o a establecer una relación con el factor que es extrínseco o que no depende en sí de la célula, que es la temperatura. La temperatura es la que va a mediar esta relación o esta transición entre gel y fluido, es decir, entre un estado viscoso y un estado más fluido de las bicapas fosfolipídicas de las membranas. A mayor temperatura tendremos mayor fluidez y a menor temperatura la fluidez disminuye. Pensemos que si justamente habíamos planteado que la fluidez es una característica sumamente importante para las membranas biológicas, porque interviene a su vez en muchísimos mecanismos de trabajo celular, ¿sí? La fluidez tiene que ser una característica que tiene que poder estar regulada justamente por la célula, ¿sí? Entonces, la temperatura, como es una característica extrínseca a la ¿sí? La célula no puede regular la temperatura en la cual se encuentra, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en un organismo unicelular. El organismo unicelular no va a tener una forma de decir, de regular la temperatura ambiental. Y la temperatura ambiental va a influir justamente en la fluidez de su membrana. Lo que sí va a poder hacer la célula es contrarrestar, por ejemplo, una alta temperatura que va a aumentar de manera drástica, puede aumentar la fluidez, ¿sí? O una baja temperatura puede disminuir de manera drástica la fluidez, en cuyo caso puede establecer la célula estrategias para contrarrestar una fluidez muy alta, que puede ser muy peligrosa porque puede llevar inclusive a la dilución, o sea, a que las membranas se disuelvan completamente, o en contrarrestar muy bajas temperaturas que van a hacer que la fluidez sea extremadamente escasa, ¿sí? Entonces, pensemos, ante un escenario en donde tenemos bajas temperaturas y la fluidez se hace mucho más restringida, disminuye la fluidez, la célula lo que puede hacer es, por ejemplo, incorporar moléculas de colesterol, no incorporar moléculas de colesterol, sino por el contrario, eh, establecer enlaces, dobles enlaces carbono-carbono en las colas y que adopten una posición o una configuración de ácido graso insaturado para de esa manera aumentar la fluidez, es decir, contrarrestar este estado. O por el contrario, si hay mucha temperatura y la fluidez aumenta peligrosamente, lo que se puede hacer es el efecto contrario, es decir, eliminar los dobles enlaces y que las moléculas adopten la configuración lineal, así los fosfolípidos puedan empaquetarse más y contrarrestar esta excesiva fluidez, o en el caso de células animales, insertar en las bicapas de las membranas más moléculas de colesterol para justamente disminuir la fluidez y contrarrestar esta excesiva fluidez. O sea que ya sea que nos encontremos en un escenario de excesiva fluidez o de poca fluidez, la célula podrá tener estrategias, ¿sí?
dependen justamente del el juego contrario que se va a establecer entre estos dos grupos de características para regular y mantener así una fluidez adecuada para garantizar el correcto funcionamiento de muchos mecanismos que dependen de manera directa de la participación de las membranas biológicas. Hablemos ahora acerca de la geometría de los lípidos que integran las membranas, ¿sí? Hay muchos fosfolípidos que van a tener un aspecto o una morfología general que las podríamos describir como cilíndrica, una morfología cilíndrica, tal como puede ser el caso, por ejemplo, de la fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina va a ser uno de estos fosfolípidos de tipo cilíndrico, que puede modificar el grado de saturación de sus cadenas carbonadas, como ya lo habíamos visto recientemente, cuando aparece, por ejemplo, la molécula de colesterol. El colesterol va a promover el empaquetamiento de los fosfolípidos, va a promover de alguna manera que se rompan los dobles enlaces y que la molécula adopte una morfología más lineal. Eso a su vez sigue siendo una molécula cilíndrica, pero más alargada y promueve un incremento en el espesor de la bicapa fosfolipídica, ¿sí? Por otro lado, tenemos otros fosfolípidos que también son cilíndricos, como por ejemplo eh, esfingomielina, ¿sí? La esfingomielina, fosfolípido cilíndrico, cuya longitud no va a variar independientemente de si está acompañada o no de moléculas de colesterol, ¿sí? Otra morfología muy particular de los fosfolípidos la presentan la fosfatidiletoanolamina, que son fosfolípidos de tipo cónicos, ¿sí? Y estos tipos de fosfolípidos van a resultar muy importantes en determinadas regiones de las membranas donde necesitemos que se formen curvaturas. Así, el trabajo o la presencia, perdón, intercalada de fosfolípidos cilíndricos como la fosfatidilcolina con otros fosfolípidos cónicos como la fosfatidiletoanolamina van a permitir justamente la formación de estas curvaturas en ciertas membranas que requerirán justamente esta configuración para poder desarrollar un normal trabajo de la organela de la cual estén formando parte o integrando estos fosfolípidos, ¿sí? Vamos a ver ahora justamente cuáles son los tipos de movimientos que los fosfolípidos pueden experimentar de manera natural al momento de estar integrando las bicapas lipídicas de las membranas. Los fosfolípidos pueden rotar sobre su propio eje, pueden difundir lateralmente, pueden flexionarse dentro de la monocapa. Estas flexiones son justamente debido a los dobles enlace carbono-carbono cuando pasan de un estado saturado a un estado insaturado. Y también pueden realizar un movimiento un poco menos común, que es el de cambiar de monocapa, ¿sí? Es decir, un fosfolípido puede estar en la monocapa, por ejemplo, externa, y pasar a formar parte de la monocapa interna. Ese movimiento es conocido como de flip-flop, que ya vamos a ver que es raro en ciertos tipos de membranas, en algunas membranas, por ejemplo, como membranas sintéticas, que son las membranas que se utilizan muchas veces para los estudios de laboratorio, directamente ese movimiento no ocurre, y en las membranas biológicas naturales sí ocurre, pero con cierta dificultad y con ciertos requisitos que ya vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la configuración de la bicapa fosfolipídica, tal cual como ya la conocemos, nos muestra las cabezas polares en contacto con el agua y las colas hidrocarbonadas hacia el centro de la bicapa. Y en esa configuración es que se van a realizar todos estos tipos de movimientos que acabamos de ver. Difusión lateral, rotación sobre el eje y el movimiento de flip-flop. ¿Por qué será tan complicado el movimiento de flip-flop? Justamente porque ustedes se preguntarán cómo es que la cabeza polar
va a poder atravesar o moverse a la altura de la bicapa que es totalmente apolar, es decir, a la altura de las colas hidrocarbonadas, ¿sí? Por eso es que este movimiento es extremadamente lento. La transición de los fosfolípidos flip-flop, movimiento flip-flop, es muy lenta y tarda entre horas y días. Mientras que, por ejemplo, la velocidad de difusión traslacional, es decir, el movimiento en lateral, es relativamente rápido versus, por ejemplo, el movimiento de rotación del fosfolípido sobre su propio eje, que es muy rápido, ¿sí? Entonces tenemos tres tasas de velocidad distintas para los distintos movimientos que los fosfolípidos pueden establecer en las bicapas fosfolipídicas de las membranas. Pasemos a plantear ahora la dinámica que van a presentar justamente las proteínas en las membranas biológicas. Las proteínas, ya habíamos dicho que estaban ancladas, ¿sí? Cuando hablamos de proteínas integrales, están ancladas a la bicapa fosfolipídica e interaccionan íntimamente con los fosfolípidos circundantes, ¿sí? Eso hace que estas moléculas estén bien fijadas a esos fosfolípidos circundantes y sea muy difícil poder extraerlas, ¿sí? Habrá que cumplir con ciertas técnicas especiales, con uso de detergentes y demás para poder extraerlas y estudiarlas. De lo contrario, ya vimos que justamente las hélices alfa van a posicionar hacia la región que colinda con las colas hidrocarbonadas aminoácidos apolares que entrarán en concordancia y permitirán justamente el anclaje a la membrana, perdón, a la bicapa fosfolipídica y dejarán un espacio ocupado por aminoácidos polares hacia la región central, formando así justamente un canal que va a permitir el paso de moléculas polares hacia el interior o hacia el exterior de esa membrana. Por otro lado, las proteínas van a encontrarse en muchos casos confinadas, ¿sí? Es decir, van a estar restringidas en cuanto a su movimiento. Y existen 4 modelos que nos muestran justamente el confinamiento de las proteínas en las membranas. Podemos tener un modelo en donde el confinamiento se da justamente por unión entre proteínas, ¿sí? Una unión entre proteínas vecinas, estas se vinculan, se unen y se mantienen así unidas, ¿sí? Podemos tener el modelo de confinamiento por unión a componentes extracelulares. En este caso, estas proteínas no van a poder difundir libremente porque están justamente ancladas o vinculadas a componentes, por ejemplo, de la matriz extracelular. De igual manera, pueden estar vinculadas a elementos intracelulares, como pueden ser, por ejemplo, elementos del citoesqueleto. Entonces, en ese caso, estas proteínas de transmembrana no van a poder separarse o no van a poder difundir libremente porque van a estar ancladas o vinculadas fuertemente a estas otras proteínas intracelulares. Y podemos tener el cuarto modelo, que es el de confinamiento por unión con proteínas de células vecinas, ¿sí? Aquí vemos cómo ciertas proteínas de transmembrana se vinculan fuertemente a proteínas de transmembrana de una célula contigua y en ese caso también quedan restringidas en cuanto a su movimiento. Esto ya nos comienza a dar una idea de sectorización en las células, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que sucede en un enterocito, una célula epitelial de ciertas regiones del tracto digestivo. Este enterocito va a presentar ciertos tipos de proteínas en lo que va a ser ahora la región apical de la célula, ¿sí? Proteínas que van a ser distintas a las proteínas que vamos a encontrar en la región lateral. Y por otro lado, proteínas distintas se encontrarán en la región basal de esa célula. Esta célula se dice ahora que presenta una polaridad. ¿Por qué? Porque las proteínas que vamos a encontrar en sus distintas regiones son diferentes y las mismas no pueden moverse libremente y terminar
eh, en cualquier parte. Estas proteínas que están en la región apical están ahí porque cumplen funciones específicas y necesarias en esa región de la célula, mas no pueden moverse libremente y terminar, por ejemplo, en la región basal. De igual manera, las células que están en la región lateral y región basal cumplen funciones precisas y específicas en cada una de esas áreas y por ende no pueden estar en cualquier lado. Eso es lo que nosotros denominamos dominios de membrana. Y este concepto de dominio de membrana es justamente una de las grandes modificaciones que se hicieron, o más que modificaciones, aportes que se hicieron al modelo de mosaico fluido planteado por Singer y Nicholson en el 72. ¿Cómo es que se configuran esos dominios de membrana? Esos dominios de membrana están configurados por la asociación de glicoproteínas o proteínas, por ejemplo, a elementos extracelulares, lo cual ya hace que queden restringidas en cuanto a su movimiento, que no sea un movimiento libre y fluido como lo plantearon en su momento Singer y Nicholson. Por otro lado, también ya sabemos que existen distintos tipos de fosfolípidos integrando las membranas. Sabemos también que hay asimetría en las monocapas que forman la membrana plasmática, ¿sí? Por otro lado, las proteínas pueden estar asociadas también a elementos del citoesqueleto, es decir, unidas a elementos intracelulares, lo cual también restringiría el movimiento de ellas. Pero no todas las proteínas van a estar restringidas. Hay proteínas que van a formar parte de la bicapa fosfolipídica y que necesitan poder moverse justamente ante la llegada de una molécula señal para poder pasar el mensaje, por ejemplo, a una enzima funcional que se encuentre en la misma membrana y así promover o transducir esa señal a una serie de reacciones que se van a desencadenar hacia adentro de la célula, ¿sí? O sea que el movimiento y la limitación del movimiento de los fosfolípidos y de las proteínas es clave para entender el concepto de dominio de membrana y para entender justamente cómo es que funcionan las membranas en definitiva. Aquí tenemos básicamente otro esquema que nos explica lo mismo, la asociación libre por el movimiento de proteínas que pueden difundir y asociarse en la bicapa fosfolipídica de las membranas. Podemos encontrar situaciones en donde se vinculen y se encuentren asociados a fosfolípidos específicos o anclados a componentes extracelulares, como pueden ser elementos de la matriz extracelular, o proteínas ancladas a componentes del citoesqueleto ya en la cara citosólica. Bien, esta idea de dominios de membranas se empezó a ver cuando se estudiaron los componentes del citoesqueleto ya en la cara citosólica. En las membranas se encontraron regiones que están, digamos, como acorraladas con tipos especiales de fosfolípidos y con tipos especiales de proteínas que van a estar configurando estas regiones restringidas, ¿sí? Va a poner estos elementos del citoesqueleto van a poner como un límite al movimiento y a la difusión de los fosfolípidos y las proteínas que podamos encontrar en esas distintas regiones. Y eso tiene una relación directa y muy importante con la función de estos sectores de la membrana. Algo así como lo que ya estábamos viendo cuando hablábamos de la polaridad del enterocito, ¿sí? De que encontrábamos ciertas proteínas en ciertas regiones debido o relacionado esto a las funciones que cumplían estas proteínas en esa porción particular de membrana. Estos dominios de membranas fueron muy controversiales en su momento, pero hoy en día ya están ampliamente estudiados y han sido ejemplificados en muchos tipos celulares. Inclusive se han descrito microdominios, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, las balsas lipídicas o los lipid rafts, ¿sí? Que son justamente un ejemplo concreto de dominio o microdominio de membrana. ¿Qué son las balsas lipídicas? Se han estudiado en ciertos tipos celulares,
Hoy en día están apareciendo muchos tipos de balsas lipídicas en muchos tipos eh, celulares, como una región concreta de la membrana plasmática donde vamos a encontrar una alta cantidad de colesterol, como así también una alta cantidad de fosfolípidos tipo esfingolípidos, ¿sí? Que van a tener la característica de presentar los ácidos grasos totalmente saturados, es decir, que están altamente empaquetados y la fluidez en esta región de la membrana es muy restringida debido tanto al grado de saturación de los ácidos grasos como también así a la cantidad de colesterol que vamos a encontrar insertado en esa porción de membrana. Eso hace que, como ya lo vimos anteriormente, la membrana se ensanche en esa región y este bloque, que a su vez tiene integrados ciertos tipos de proteínas, no pueda romperse y funcione como una unidad, ¿sí? Una unidad que justamente sí podrá movilizarse en el resto de la membrana, ¿sí? Por eso es como una balsa. Esta balsa o esta porción de membrana sí podrá difundir, tampoco súper irrestricta, tendrá seguramente su porción de membrana por donde podrá movilizarse, dependiendo obviamente de la función que esté cumpliendo, pero ya se mueve como una unidad funcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque está integrado justamente por tipos de fosfolípidos especiales, con este grado de saturación particular y con estas proteínas integrales específicas que ya no pueden escapar de esta balsa, ¿sí? Ese es el concepto de balsa lipídica. Recuerden que ustedes tienen lecturas complementarias que plantean justamente las modificaciones y los aportes que se han hecho al modelo de Singer y Nicholson, que es, si no mal recuerdo, el modelo de Singer y Nicholson 40 años después, así se titula el artículo. Hay también un artículo de lectura complementaria de las balsas lipídicas. Sería muy importante que ustedes lean esos artículos para complementar justamente toda la información que se brinda en clase, porque es parte justamente de la unidad teórica. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, otro ejemplo de balsa lipídica, pero en un linfocito T. En este caso, en el linfocito T, que es una célula, como ustedes ya saben, de defensa que forma parte del sistema inmunitario, presenta esta balsa lipídica que porta receptores inmunológicos específicos que tienen que ver o que guardan una relación directa con la función de ese tipo celular. Como ya lo habíamos visto, encontramos alta cantidad de colesterol, como así también ciertos tipos de fosfolípidos y siempre con sus colas totalmente saturadas, eh, colaborando así a lo que es la mantención de esta unidad funcional que vamos a distinguir dentro de las membranas, ¿sí? Que es la balsa lipídica. En este sentido, la solidez del modelo de Singer y Nicholson, como lo podemos ver, sigue vigente. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos cambiado lo que ellos propusieron, ¿sí? No se ha modificado a lo largo del tiempo, en base a nuevos estudios, esta configuración de los fosfolípidos en bicapas con proteínas embebidas en él, ¿sí? Como ellos lo plantearon. Pero sí tenemos una modificación o unos aportes que nos llevan a entender cómo es que las bicapas y las proteínas y los hidratos de carbono en su conjunto, todos ellos formando las membranas biológicas, funcionan de manera más concreta y de manera más precisa en las células, ¿sí? Que es lo que llamamos ahora el modelo de Singer y Nicholson, perdón, el modelo de Singer y Nicholson modificado o el modelo actualizado, en donde ya entendemos que ciertos tipos de fosfolípidos se asocian a ciertos tipos de proteínas y que a su vez estos por medio de los hidratos de carbono, o sea, las glucoproteínas, pueden unirse a elementos de la matriz extracelular, como así también pueden unirse a elementos del citoesqueleto hacia el citosol de la célula, restringiendo así el movimiento de las proteínas y de los fosfolípidos
configurando así lo que nosotros conocemos como dominios y microdominios, que pueden ser, por ejemplo, las balsas lipídicas, todo eso en su conjunto relacionado justamente con la función que van a cumplir esas proteínas y esos fosfolípidos en determinadas regiones y porciones de la membrana celular de ciertos tipos celulares, ¿sí? Entonces, no descartamos el modelo del mosaico fluido, pero sí le agregamos todos los detalles que hacen a cómo funcionan, entendidos hoy por todos estos aportes que se han realizado sobre justamente la funcionalidad que tienen las membranas biológicas. Hasta aquí vamos a llegar con este segundo ítem de la unidad de membranas y nos faltaría desarrollar lo que es el transporte a través de la membrana. Cualquier duda, no duden en consultar.